Mejor Hablar en M24. Tiempo de seguir adelante con Mejor Hablar, con contenidos anunciados bien temprano. Les dijimos que como cierre de este mes de mayo, que en los últimos tiempos pasó a asociarse con la memoria, en el sentido de que hay mucha gente que le dice mes de la memoria, a partir de la marcha del silencio, de las marchas del silencio, sean presenciales o virtuales, de todos los 20 de mayo. Les dijimos que a partir entonces de esta finalización del mes queríamos hacer un abordaje de uno de los fenómenos que entendemos resultó llamativo este año, y fue la participación en el reclamo de verdad, justicia, la apelación a la memoria en un sentido más amplio de muchas instituciones deportivas, ¿no? Y esto nos permite cruzar política con fútbol, ver el vínculo entre ambas categorías, muy amplias por cierto a lo largo del tiempo, y entonces para eso hablaremos con Gabriel Chirichi, que ya está en línea para compartir un rato con Mejor Hablar esta mañana a través de M24. Gabriel, bienvenido, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Un gusto. Gracias por estar del otro lado. No es la primera vez que te llamamos en estas mañanas de M24, y hoy de alguna manera el tema quedó planteado. Lo primero que se me ocurre preguntarte es: ¿entendés que hay algo nuevo en este vínculo de fútbol y política a partir de las reivindicaciones pidiendo memoria, verdad y justicia que se hacen en los últimos años desde algunos clubes de diversas maneras? ¿Para vos es novedoso, es un dato nuevo de un tiempo histórico reciente o todavía en curso? Sí, me parece que es una cuestión que justo el otro día conversábamos en un taller sobre memoria e historia, y bueno, Adriana Cabrera, que integrante de Familiares, contaba cómo la situación esta de pandemia, de no poder realizar la marcha, ¿no? Que siempre fue el gran convocante, ¿no? Desde el 96 en adelante, ¿no? Es un fenómeno de una historia muy muy reciente. Bueno, empezó a generar expresiones de otro tipo, ¿no? Es decir, creo que también lo vimos mucho por el efecto redes, las cooperativas haciendo instalaciones en las casas, ¿no? Bueno, lo de los cuadros de fútbol, tanto planteles como colectivos de hinchas, e incluso algunas instituciones, ¿no? Eso creo que es un dato muy interesante que no ocurría antes, y tiene que ver con otra posibilidad de expresión, no solo, lo decía, insisto, la cito a Adriana Cabrera, aparte que es estimadísima, ¿no? Pero que no solo parte de las organizaciones que podrían ser las disparadoras de la actividad de memoria, sino que surge de colectivos autónomos, ¿no? Planteles, es una cosa muy interesante. Y yo creo que más allá de lo de la memoria en sí, tiene que ver también con un cambio global, ¿no? Porque, por ejemplo, viste que en la final de la Champions, el sábado, estaban todos agachados antes de empezar el partido. El gesto de hincarse ante el racismo, no sé, oponiéndose a la discriminación racial, que es una cosa que se ha venido institucionalizando en la NBA, en el fútbol. Eso no es nuevo, pero sí creo que es nueva la llegada, el impacto de ver que los jugadores, ni que hablar, los espectáculos, los hinchas, se pueden comprometer con causas de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay dos puntas que se juntan, ¿no? El contexto de la pandemia y la difusión de los reclamos por la memoria en términos plurales, y también un fenómeno más global, ¿no? Donde hay nuevas formas de expresarse que tienen su historia también, pero me parece que en la actualidad eso es lo más interesante. Bien, Gabriel, decías que justamente que tienen su historia. Ha habido ejemplos en la historia, ¿no? De compromiso por parte ya sea de jugadores puntuales o de momentos históricos, ¿no? La dictadura, el Mundial de Brasil pasado, en donde también se aprovechó la circunstancia de visibilidad para hacer una serie de manifestaciones, ¿no? ¿Qué otros ejemplos ha habido? Bueno, yo lo que creo que ahí hay dos cosas que son distintas, ¿no? O sea, el deporte como espectáculo masivo, donde o muchos lo vemos o muchos vamos a los estadios, ¿no? Siempre ha tenido una situación de disputa política, ¿no? Es decir, yo puedo organizar, bueno, voy por el contraejemplo, Mariana, ¿no? Es decir, organizamos el Mundial del 78 en Argentina
y el régimen aprovecha, ¿no?, para que esa campaña terrible, ¿no?, los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Entonces, de repente, a ese espectáculo masivo, ¿no?, un régimen y los dirigentes de la FIFA lo utilizan como un elemento de propaganda. Ese es un punto. Pero al mismo tiempo lo que ocurre después que o los jugadores o las hinchadas, las personas, se lo apropian de otra manera. Incluso pueden intentar realizar contra comunicaciones, ¿no? Como vos decías, por ejemplo, en la dictadura uruguaya hay un documental muy lindo sobre Mundialito, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece bien interesante primero ver que el régimen no tenía muy claro si aprovechado, ¿no? Pero cuando anuncia que se va a hacer el Mundial y que Uruguay, o sea, yo lo digo en estos términos un poco, pero no es exagerado, ¿no? Y Uruguay organizó un Mundial de Campeones del Mundo. Es un campeonato, no se jugó más después, pero era un campeonatazo, claro, ¿no? Fue el año donde el régimen hacía el plebiscito para perpetuarse con el plebiscito del 80, ¿no? Y la gente fue al Mundial y festejó que Uruguay saliera campeón, y la mayoría de la gente votó no en el plebiscito, ¿no? Entonces, ahí lo que es interesante es observar ciertos límites que puede tener el uso del espectáculo deportivo. Sobre todo me parece subrayarlo porque a veces se suele decir con cierta liviandad, bueno, pero el espectáculo deportivo es pan y circo, y con eso como que la gente tendría una conducta mecánica de obedecer al régimen que le ofreció un circo, y no es así casi nunca, te diría, más bien lo contrario, ¿no? Entonces, porque la gente aprovechaba el fútbol en dictadura para reunirse, ¿no? Está lleno de testimonios de militantes de diferentes partidos políticos que en la clandestinidad se citaban a ver Liverpool Sudamérica, ¿no? Y bueno, capaz que uno era hincha de Sudamérica, pero en realidad era la forma de compartir, de hablar qué pasaba con su organización social, con su sindicato, ¿no? El fútbol era un espacio de reunión. De burlar las limitaciones al derecho de reunión de aquel tiempo. Exacto, ¿no? Eso es interesantísimo. Entonces, yo, un poco tomando lo que decía Mariana, lo que viene de atrás, ¿no? Es decir, la gente en el fútbol seguía resistiendo. Aunque la dictadura haya organizado el Mundialito y todo, no nos podemos quedar solo con la idea de que, porque, o sea, si no nos explica cómo hoy jugadores de fútbol, es interesantísimo un colectivo de hinchas de Peñarol que está promoviendo la remoción del padrón social de los violadores a los derechos humanos, ¿no? Sí, bueno, son hijos o nietos de hinchas que hacían esto en Peñarol, bueno, o la movida de Villa Española con todo el tema de los derechos. Yo creo que ahí hay puntos de contacto. Lo mismo, mirá, solo una anécdota, yo me enroscaría mucho con esto, ¿no? Pero por ejemplo, en dictadura, que es un fenómeno interesantísimo, sale campeón Defensor, ¿no? Bueno, esto hay un libro precioso de Santiago Díaz que recoge toda esa historia, pero yo me acuerdo que haciendo un trabajo para facultad, que Gerardo Caetano, un historiador tan prestigioso, jugaba en Defensor, ¿no? Él contaba que en Defensor una tradición, esto es increíble, yo digo, Martín, como vos relataste, imaginarás, pero a los backs de los defensas de atrás, ¿no? Se les decía que cuando despejaban, que tiraban bastante pelotazo, aclarémoslo, había que gritar ¡Viva Valle!, ¿no? ¡Viva Valle! Porque era los Francini y todo un conjunto de dirigentes eran más bien vallistas. Sí. Y Defensor contrata de técnico a un profesor, Ricardo de León, que era notoriamente de izquierda, y sale campeón en el 76, pleno año, ¿no?, donde se consolida la dictadura, y dan la vuelta olímpica al revés, ¿no? en un gesto muy interesante, y ahí, y con esto, digo, da para mucho, ¿no? Pero me parece que lo simbólico, por ejemplo, se hizo famosa la carrera como relator de Víctor Hugo Morales, que decidió no seguir a los grandes, cuyas dirigencias y todo estaban muy asociadas al gobierno de la UF, y seguir a Defensor, que era como el alternativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de elementos sobre estas cuestiones en donde emergen. A mí me gusta mucho una expresión que viene de la educación, ¿no? De un investigador que se llama Michael Apple, ¿no? Que le dice los fallos nerviosos del sistema, ¿no? Es decir, a veces pensamos que, bueno, haciendo la analogía, ¿no? La educación es reproductiva, entonces todo lo que hay en la educación va a reproducir el sistema,
las pautas culturales del sistema. Entonces podemos decir, bueno, el fútbol es un espectáculo mercantilizado del régimen, ¿no?, imperante, se utiliza para la diversión, y el opio de los pueblos, ¿no? Hay una visión muy... Bueno, lo que termina pasando, porque como está adentro de este fenómeno buena parte del pueblo, emergen estas cosas, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante. Ahora, Gabriel, si cuando pensamos en el profe José Ricardo de León o en otras, podríamos decir, honrosas excepciones en términos de vincularse a causas políticas, en este caso asociadas a derechos humanos, a la crítica de un régimen dictatorial en un tiempo histórico muy oscuro, como en una enumeración que hizo nuestra productora Sofía Cortiz, surge el nombre también de Tato López, ¿no?, que era un gran deportista en plena dictadura, que por motivos no políticos, aunque habría que averiguar si no pesó también su forma de pensar, llegó a estar preso por consumir marihuana ya a comienzos de la década del 80, siendo quizá el mejor deportista del básquetbol, si no de todos los tiempos, por lo menos de los últimos 50 años, y una promesa olímpica, en fin. Ahora que voy es, si estos nombres surgen como honrosas excepciones, ¿no?, porque de hecho el disparador de esta nota es que hay algo que nos parece excepcional de este tiempo. ¿Cómo hay que entender, mirando más hacia atrás, las lógicas que han, predominado en el fútbol para que esto, que en otros ámbitos es absolutamente natural, lo veamos todavía como algo excepcional? ¿Es algo de clase? ¿Es algo vinculado con las dirigencias que trajeron a ese fútbol o se apropiaron de él cuando llegó al Uruguay? ¿Es algo que llega desde Europa con las clases que, sociales, que de alguna manera diseñaron los deportes que después se volvieron populares y masivos? ¿Cómo hay que entenderlo? Bueno, yo creo que pesa sobre todo un aspecto, ¿no?, para que pueda emerger y que tiene que ver con la construcción del rol del deportista en este engranaje que llamamos deporte como espectáculo masivo. Es decir, no solo es el competidor o el que juega en un plantel para divertirse, sino que tiene determinadas características, ¿no? Es decir, es un profesional, se lo contrata para eso, se proyecta una carrera, y en ese marco, ¿no?, hay una construcción histórica, esto no digo que siempre sea así, en donde muchas veces el deportista es una pieza, digamos, que se mercantiliza, ¿no?, se compran y se venden los jugadores, que debe tener un estatus de sumisión ante dirigencias, marcas con las que tiene contratos, contratistas que son los que le arreglan los pases, ¿no? Y al mismo tiempo hay una larga tradición, que no es la dominante, pero es hegemónica, no es la única, quiero decir, no es unánime, pero de centrar su actividad exclusivamente en el deporte, ¿no? Es decir, en Uruguay lo que escuchamos muchas veces fue decir, no hay que mezclar fútbol y política, ¿no? Así como, en realidad es una denuncia, es decir, usted tiene que dedicarse a jugar a la pelotita, esa frase que se dice mucho, ¿no? Esconde esta relación de dominación. O sea, yo lo que digo que son honrosas las excepciones porque logran romper con esta lógica de dominación, ¿no? Es decir, porque hay todo un conjunto económico, mediático, también social. La gente quiere, voy a irme de tema un segundo, ¿no?, pero Mohamed Ali, ¿no?, es decir, uno de los primeros que rompe con esto, dice, yo no voy a Vietnam, le sacan el título, no sé qué, ¿está? Sí, pero la gente lo que quería, la gente en su mayoría, los espectadores boxeadores, era verlo boxear, ¿no? Entonces, él rompe con eso, y lo que hace, yo creo que esto es lo más interesante, es redignificar a la persona que está detrás del deportista, que no es solo esa persona que está dándote placer deportivo, emoción, y que es una maravilla de ver, sino que yo soy una persona, tengo posiciones, decido lo que hago, no solo me mandan por un contrato, como a la guerra, ¿no? Y esto es lo mismo, es decir, somos personas, nos importan el racismo, nos importan los derechos humanos. Lo que tiene la movida de hoy es que justamente rompe con ciertas estructuras un poco tradicionales, en parte del periodismo deportivo uruguayo, en parte de la dirigencia uruguaya, que porque una cosa es decir, fútbol y política no se relacionan cuando opinan los jugadores, ¿no? Es decir, porque siempre fútbol y política estuvieron relacionados en Uruguay. Uh-huh. Entonces creo que la novedad por acá está en eso, es decir, que aparecen figuras, lo que Martín, vos mencionabas de Tato López generaba mucha incomodidad porque reflexionaba por sí mismo, tenía conductas por sí mismo, era excelente, pero además decía cosas que eran mucho más profundas del deporte que lo que sabían los dirigentes, entonces era como un peligro, ¿no? Eso me parece que es lo que está pasando, y está en las sociedades a veces cuesta asumir que los colectivos
tienen tanto para decir como quienes siempre han organizado los negocios, ¿no? Y eso me parece que es interesantísimo. Claro, en este marco también viene a cuento que justamente estas nuevas expresiones tengan que ver en cuadros más bien chicos, o en el caso de Peñarol sean motivados por hinchas, ¿no? O sea, no parten desde la institucionalidad del club, desde la dirigencia. Sí, mira, yo eso lo estuve pensando también, ¿no? Porque hay como una situación de mucho conservadurismo en buena parte de la dirigencia, y ese conservadurismo yo no lo llevaría solo a tipo derecha, izquierda, sino creo que hay un conservadurismo muy inmediato de qué van a decir los socios o las redes sociales si defiendo o no perdón, los intereses del club, ¿no? Entonces, no innovar, no hacer nada que no sea que gane Nacional o gane Peñarol o traiga un buen jugador, como que los dirigentes no se animan. Creo que el último dirigente que tuvo un poco de postura que iba más allá de eso fue Ricardo Alarcón, ¿no? Que trataba de vincular con aspectos de la cultura, de la educación, de no ser fundamentalista de su club. Entonces, expresidente de Nacional, para la gente que nos sigue, expresidente de Nacional, para quien nos sigue y de repente no lo ubica tan fácilmente. Claro, Ricardo, que bueno, ahora salió del COVID, ¿no? Y está recuperándose, pero él incluso tuvo una actitud, digo de todo de conservadurismo, Mariana, mira que ni siquiera tocando el tema directo, ¿no? Uh-huh. De ir a saludar al presidente de Peñarol y desearle que le fuera bien en la Copa Libertadores a Peñarol, y eso generó que algunos, o sea, porque a veces el dirigente tiene como un público inmediato que es más fanático que que una secta, ¿viste? Entonces, yo no lo estoy justificando, lo que digo que es muy difícil que esos dirigentes se arriesguen, ¿no? Entonces, parece natural que, insisto, colectivos o personalidades, dentro de Nacional, referente último era Sebastián Papelito Fernández, claro, como le dicen, ¿no? Y bueno, él estuvo en la campaña de las fotos, con cada uno de los, ¿no? Como mucha gente del deporte. Entonces, creo que ahí empieza a haber también una situación donde se va a ir legitimando. Y cuando yo te decía que lo pensaba, me acordé del tema de Inglaterra, ¿no? Yo sé que lo discutimos mucho, no es para entrar en el caso Cabaño-Suárez, pero pensemos que si bien hay gente que dice, esto es lo políticamente correcto, en Inglaterra la federación, después de años de luchas de jugadores que denunciaban a la tribuna, que denunciaban a un hincha, pero donde los clubes no hacían nada, años, es decir, más de 30 años, la federación decidió combatir el racismo. Y hoy es una política institucional, ¿no? Que tiene que ver con una historia muy racista de Inglaterra, ¿no? Pero yo creo que hay que apostar, más allá de observar las falencias y eso, a generar un convencimiento de que este es un tema de derechos humanos, que no es un tema partidario ni de un sector solo, ¿no? Y que para la mejor formación de los deportistas, de nosotros como espectadores y la mejor convivencia, sería bueno que los clubes, que la asociación, que el Ministerio de Cultura fueran incorporándolo. Es importante que los jugadores se pronuncien sobre derechos humanos. No puede, así como creo que ha habido algunos avances con respecto a la tolerancia en cuanto a cuestiones de género, ¿no? Leves todavía, con este tema también, ¿no? Y bueno, y creo que ahí se va a empezar a exigir mejor. Gabriel Chirichi, profesor de Historia, da para seguir un rato largo, sí. Tenemos que cerrar acá. Muchas gracias por la mirada de este tema y la reflexión, y bueno, si se puede, seguiremos hablando en otras ocasiones cuando la agenda lo demande. Bueno, un abrazo, que pasen bien. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.